bienvenidos. Bienvenido, hermano, al estudio del libro de los Hechos, verso por verso, transformados. Cómo Dios lo transformó a ellos y cómo nos transforma a nosotros. Hemos cantado hoy te agradezco por todo lo que has hecho, pasado, todo lo que haces, presente y lo que harás en el futuro. Y cuando leemos el libro de los Hechos, eso lo podemos percibir. En el pasado, Dios abrió corazones, rompió barreras. El presente somos nosotros y futuro hay. Futuro tenemos en Cristo. Así que si estás aquí hoy y te sientes que no tienes futuro, que no tienes propósito, venga a ser transformado con nosotros porque sí, hay propósito en el Señor. Él cumple sus planes. Todo lo que Él ha dicho sobre ti se cumplirá. Y es lo que vamos a ver en Hechos 16. Y la semana pasada estuvimos con Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, que se añadió al viaje. Vimos que ellos buscaban la dirección de Dios porque ellos querían ir a un sitio, pero Dios les guiaba a otro lugar. Hoy vamos a entender por qué Dios le guía desde Asia a Europa. ¿Por qué Asia no, sino Europa? Porque Dios es un Dios de planes. Y esos planes son para ti, para mí, pero también son planes personales. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 16. Hechos 16, en lo que ustedes buscan a la altura del verso 11. Estos próximos miércoles descubriremos la influencia que el Evangelio tiene en esta ciudad europea, pero específicamente en tres personas diferentes. Una mujer comerciante, vendedora, una joven esclava, maltratada, o sea, vean qué contraste, una mujer con un estatus estable, una esclava y un carcelero romano. En estos versos, del verso 16, en Filipos, vamos a aprender la influencia del Evangelio sobre ellos. Y el objetivo de hoy, específicamente hoy, en lo que ustedes buscan en el texto, en Hechos 16, 11, es que podamos ver la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en tu corazón y en mi corazón. Y el tema de hoy es la conversión de Lidia. Vamos a leerlo, dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. 3 ciudades, ¿no? Samatrocia, Neápolis y Filipos. Y luego dice Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Me encanta Lucas, ¿eh? Y el verso 16 es para la semana que viene porque es otro contexto. Entonces hoy, ¿cuál es el objetivo? Ver que Dios controla la salvación en las personas. La semana pasada vimos que en Troas, Pablo recibe la visión de un varón macedónico. ¿Se acuerdan? Que en visión le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. En visión, claramente. Macedonia es Grecia, hoy en la actualidad, es Europa. Ellos partieron a Troas, obedientes a eso que vieron en la visión. Partieron hacia Macedonia, como el Señor les mostró. Y dice el texto de la Reina Valera, rumbo directo a Samatracia. O sea, es que no vamos a parar en otro pueblo, nos vamos rumbo directo a donde el Señor nos está guiando. Hoy no traímos mapas. Samotracia. Samotracia. Yo sabía que iba a decir mal, ¿eh? Está ahí para cortar. Yo sabía que iba a decir mal. Es una ciudad cerca del mar Egeo. No traímos mapa porque
eso era muy actual, pero sí, era una ciudad cerca del mar Egeo, ahí por Grecia. Y la ciudad estaba llena de montañas, estuvimos mirando, explorando en casa. Samotracia. Entonces, cuando ellos llegan a esa ciudad, allí había un puerto. Cuando leemos la Biblia a veces no nos damos cuenta de algunos detalles. Ellos se quedaron allí ese día. A lo mejor juzgaron que no era prudente salir, pero dice que al día siguiente viajaron a Neápolis. ¿Vale? Entonces, de Neápolis llegaron a Filipos, que es donde nosotros vamos a detenernos para ser transformados de verdad. A veces leemos muy deprisa y nos perdemos de esos detalles. Pasaron la noche allí en esa ciudad innombrable, Samotracia, y al otro día desembarcaron en Neápolis, que había un puerto. ¿Quiénes aquí han estado en un puerto? Un puerto. ¿Quiénes han estado en un puerto? Un puerto. Sí, ¿no? Un puerto. Muelle, un embarcadero, donde están los barcos. Pues en esa ciudad ellos fueron al puerto y desembarcaron, o sea, salieron del barco a Neápolis. Y de Neápolis a Filipos, ¿vale? No trajimos un mapa, pero bueno, es importante saber que en Filipos, Lucas nos da información de muchas cosas. ¿Cómo era Filipos? Según el verso 12, dice que era una ciudad romana, una colonia romana. ¿Qué significa eso? Que en esa ciudad todo lo que se hacía era según las leyes romanas. Era una ciudad como de jubilados, la ciudad esta de Filipos. Así que ellos se conducían por las leyes de Roma. Interesante, porque aquí en esta ciudad Pablo y sus acompañantes no van a encontrar muchos judíos de momento. Dice el verso 12 que ellos se quedaron allí algunos días. Bueno, leemos la Biblia y no nos detenemos en los tiempos, pero sí lo dice, el verso 12 dice que se quedaron en aquella ciudad algunos días. Tiempo suficiente para darse cuenta de que unas mujeres judías y no judías solían reunirse a las afueras de las murallas. Otra característica de Filipos, según estuve mirando yo, es que Filipos tenía muchas puertas y también murallas, que viene siendo lo mismo. Y las mujeres se juntaban en el río a orar. Ahora vamos a descubrir por qué mujeres. En el verso 13, Lucas hace el énfasis de que un día de reposo, es decir, el sábado, un sábado, Pablo y sus compañeros, ¿quién eran? Sí, pero ¿quién eran los compañeros? Timoteo, el jovencito, siempre tiene que haber un joven para que las cosas salgan creativas. Silas, que es Silvano, luego, Lucas que se ha incorporado al viaje. Se dirigen hacia el río con la idea de encontrar el lugar de oración. La expresión esta del lugar de oración sería equivalente a sinagoga, pero lamentablemente en Filipos no había sinagogas. No había sinagogas, sino que se reunían en las orillas de los ríos. Luego, más adelante, en este lugar se funda una iglesia. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo le envía una carta, que es la carta a los filipenses, una carta muy hermosa sobre el gozo, ¿no? Había una regla para establecer una sinagoga, porque no era una reunión de mujeres, pero solo había mujeres. ¿Qué cosa, no? Estaban en el río, pero no había sinagoga. ¿Qué es lo que está pasando? Que para que haya una sinagoga en un pueblo, las sinagogas empezaron a existir luego de la diáspora. Diáspora es como nosotros que somos extranjeros, ¿no? Entonces, en cada lugar que había un judío, si había 10 hombres, podían hacer una sinagoga, o sea, un culto, leer la Torá, tenía un formato, ¿no? Pero tenía que haber específicamente 10 hombres. ¿Qué pasa? Parece que en Filipos no había 10 hombres judíos. ¿Qué cosa, no? Entonces deducimos que la población en Filipos judía era muy pequeña. No sé si me entienden, sí, yo lo veo como un poco disperso, pero estamos intentando dar luz a esta parte de que, ¿por qué estaban en el río? Porque eso no eran mujeres, porque en esta ciudad no había sinagogas, ¿vale? Pero, si tú te pones a pensar, se está cumpliendo el plan divino de Dios en Pablo.
Pablo, cuando empezamos a ver a Pablo con Ananías, Dios le dice a Ananías, vete y ora por Pablo porque él es un instrumento escogido para predicar a los no judíos. Y mira ahora, él está en Filipos, una ciudad que casi no hay judíos, tal que sí, que ni siquiera hay sinagoga. No sé si me entienden. Es como si fuera ahora una mezquita, ¿verdad? Una sinagoga, puede ser, un equivalente. No sé cuáles son las reglas para una mezquita, no lo sé. Pero para una sinagoga judía, tiene que haber 10 judíos. Y sucede que cuando Pablo llega y él empieza a buscar, no había sinagoga, sino que se reunían en el río. Nosotros aquí tenemos el Ebro, ¿no? Pues imagínense que este sábado, él, Timoteo, Lucas y Silas se van al río porque ellos se enteraron de que allí se reunía la gente a orar. Pero cuando llegan, solamente eran mujeres. ¿Lo entienden? Se están durmiendo. Para recordar, la sinagoga eran los espacios para que la gente se reúna para adorar a Dios. Aprendemos que esas personas en Filipos no se detienen, Pablo y sus compañeros no se detienen porque no hay un lugar de adoración. A veces, como nosotros mismos nos detenemos, no, porque no me gusta la alabanza de esa iglesia, porque no me gusta tal persona de esta iglesia, no me gusta la persona de color, no me gustan los extranjeros. Y son excusas, diría Catalina, que no está hoy. Son excusas que ponemos. Pablo llega a una ciudad, no encuentra sinagoga, pero él no se queda calentándose con la manta o viendo Netflix. Bueno, en ese tiempo no había Netflix. Él sale a buscar un lugar para adorar. ¿Y el lugar donde estaba? En el río. Aprendemos que a pesar de las limitaciones del contexto, que no tenían un lugar, en el río había unas mujeres que buscaban llenar su necesidad de adorar a Dios. ¿Cuántas personas los domingos se trasladan a nuestra iglesia de otro pueblo? No para que el pastor lo vea, sino porque tienen una necesidad de adorar a Dios. Yo estoy aquí hoy porque tengo una necesidad de aprender de Dios, de cumplir los planes de Dios y sobre todo de establecer su reino en mí. Y es lo que está pasando en Filipos. Esas mujeres están ahí, en el río, no tienen sinagoga. Hablábamos nosotros en casa esta madrugada. Parece que no había ni siquiera un hombre. Vale, no hay una sinagoga, pero un hombre que le explicara. Porque ya se estaban solas, dice el contexto, dice el verso, junto al río, donde solía hacerse la oración, y ellos se sentaron, hablaron a las mujeres que se habían reunido. Entonces aprendemos que las mujeres que se reunieron ahí, ellas tienen una necesidad de adorar y van al lugar, van a buscar de Dios, y eso es encomiable, eso es de imitar. ¿Tú buscas a Dios porque lo necesitas o para cumplir una ficha? De Lidia aprendemos que su anhelo de conocer a Dios, Lidia no era judía, Lidia era de Tiatira, así que su anhelo de conocer a Dios la conduce a Dios mismo. Esa hambre que ella tiene de Dios, sin conocer a Dios, sin a lo mejor entender, la conduce a Dios. Ella era de una ciudad de otro lado, de Asia, de Tiatira. Quiere decir que ella también era inmigrante. Sabemos que Tiatira, el Señor le escribe una carta, ¿verdad que sí? Que lo sabemos. Sí, bueno. Pero eso, ¿no? Cuando leemos la Biblia, ¿qué aprendemos? ¿Qué enseñanza hay para mí? No importa si no hay lo que yo estoy acostumbrado. Si tengo necesidad de adorar a Dios, yo voy a ese lugar. Y aquí tengo una pregunta para las personas que esta noche vinieron con disposición a colaborar en este estudio transformado. Si Pablo, en el verso 9, había visto un hombre en su visión, ¿se acuerdan? Él ve una visión es que tú ves cosas, ¿no? Él ve que viene un hombre de Macedonia, imagino yo que por la ropa o por el hablar, y el hombre le dice, en visión, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque si él vio un hombre, aquí vemos a Pablo hablando con un grupo de mujeres. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se equivocó Dios? Esa pregunta es del pastor. No hay micro. ¿Oh, sí? El micro, sí, micro. Hombre,
yo creo que a la falta de hombres solamente eran mujeres que habían allí, porque nuevamente eran 10 hombres que se necesitaban para formar una sinagoga. Por eso pues Pablo ve una visión, un hombre que le decía ven ayúdanos, porque eso no solo lo que faltaba allí, no, faltaban hombres, faltaba de liderazgo, eso es la palabra. Sí. ¿Janet? Sí, te escuchamos todos, aprendemos. Como dijo el hermano el otro día dando los anuncios, aprendemos de nuestras... Pastor, usted... Nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque podía decir, bueno, pues Dios se equivoca porque él es un hombre, fue en visión, ¿no? Bueno, yo pido, algo personal mío, que el Espíritu Santo le está mostrando que pase allá, que el otro lado, al otro continente, ¿no? Uh-huh. Y en realidad era el propósito de Dios, que él no se encontrara allí con ese hombre. No quiere decir que Dios se haya equivocado o que haya una contradicción, sino que el Espíritu Santo de Dios es quien está diciéndole ven, pasa aquí, pasa a este lado. Dios le está guiando, ellos andan buscando dirección. Recordamos que ellos fueron por muchas ciudades y el Espíritu Santo se lo impidió hasta que llegaron allí al puerto. Y cuando están ahí en esa ciudad, en el puerto, ellos él tiene entonces esa visión, ¿no? Por la noche, alguien que le dice, un macedonio, ¿no? Que le dice que pase acá. Yo creo que el propósito de Dios era que ellos pasaran allá. Ellos están buscando una dirección y ahí tienen la dirección, ¿no? El Espíritu Santo diciéndole ven. Así. David. Sí, yo pensaba lo mismo que pasó la parte que es una visión, tampoco tiene que ser muy literal, pero sí que le estaba enseñando lo que hacía falta allí. Un hombre pidiendo ayuda. Y que no había nombres, pues lo que faltaba era pues la ayuda. A mí esa pregunta me pilló cuando estábamos editando, me quedé así como, yo no lo había pensado, pero en realidad no es que Dios se equivoca, Dios obra de manera que no podemos entender. Y es como dicen los hermanos, ellos necesitaban ayuda en esa ciudad. Y luego es una ciudad muy importante para el Evangelio. Como en el verso 13, entendemos que no había hombres o tantos hombres. El apóstol se dirige a las mujeres. Bueno, dice que no había hombres, dice que había mujeres. Literalmente lo dice el verso 13. Una nota importante aquí es que en aquel tiempo, en la cultura judía, principalmente si el que iba a enseñar era rabino, se creía que las mujeres no eran dignas de aprender la palabra de Dios. Era una cultura así. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían ser circuncidadas como los hombres. Entonces no eran miembros en pleno de los pueblos. Tal que sí que en el templo había una parte para las mujeres, afuera. Entonces, y mucho menos en las sinagogas, ¿no? Pero el Evangelio de Jesucristo, el que tú vives, el que yo vivo, el que me salvó, vino a derrocar murallas. Y Pablo no se lo piensa mucho para empezar a hablar a esas mujeres. Yo le decía esta madrugada, cuando nosotros por la mañana, cuando orábamos y esto, yo decía, puede que hubiera rabinos allí. Pero como ellos, con sus creencias, no hablaban a mujeres, acuérdense en Mateo, en Juan 4, que él está hablando a la mujer samaritana y la mujer samaritana se sorprende. No solo porque él era judío, sino porque él era un maestro. Los maestros de la cultura judía no hablaban con mujeres. Entonces, aquí vemos cómo Dios ha cambiado la mente de Pablo, de esos hombres que están ahí, y ellos empiezan una conversación con aquellas mujeres. Si tú quieres ser parte del plan de Dios, tienes que romper con algunas cosas, desaprender. Sí, porque Dios no se rige por esquemas de hombre. Tú sí, tú no. De hecho, el Evangelio
es la verdad que nos da libertad. Y ya no tienes que ser judío, pero no importa si tú eres una mujer, el evangelio también es para ti. Y no importa si tú empezaste hoy o empezaste hace 20 siglos. El evangelio es la buena noticia de salvación que vino a derrocar murallas. Algo interesante cuando tú lees el texto es que Lucas es un testigo presencial. Qué bonito que él escribe el libro y él está aquí. ¿Cómo lo sabemos? En el verso 13 él dice, salimos fuera. Un verbo en segunda persona del plural, ¿no? Salimos, nos sentamos, hablamos. Qué bonito que Lucas está ahí en presencia, viendo lo que está pasando en este momento específico de la historia. Años 50 más o menos de nuestra era, ¿no? Eso era un dato así, por aprender, que Lucas, pues, aparte de ser el escritor, en este momento está ahí. Pero hay un personaje importante aquí, que es Lidia. ¿Y qué dice? Que había una mujer llamada Lidia, y da muchos detalles, vendedora de púrpuras, número 1, número 2, de la ciudad de Tiatira, y ahora da un dato más relevante, adoraba a Dios, ella estaba oyendo, y lo mejor de lo mejor, el Señor abrió su corazón. Así que vuelvo y me repito, era una vendedora de púrpura, se supone que eso era algo muy elegante. Ella era nativa de Tiatira, una ciudad famosa por sus tintes, por ese comercio. Puede ser que ella fuera como una representante comercial ahí en Filipos, no lo sé. Cuando Lucas dice que ella adoraba a Dios, él estaba estableciendo sus vínculos religiosos. Ese es un dato muy importante. No era pagana, no era una desconocida, ella adoraba a Dios. Lidia, como otras mujeres que estaban en el río, habían crecido en el paganismo. ¿Ustedes saben lo que es paganismo? Los pequeñajos, ¿saben lo que es paganismo? ¿Qué es paganismo? Cosas malas. ¿Qué es paganismo por allá, los medianos más grandes? Sí, ¿qué es paganismo? Porque a veces decimos muchas cosas al evangélico, redención, remisión, propiciación, y hablamos parece otro idioma. Pues paganismo es que ellos adoraban a otros dioses. Baal, bueno, en este contexto griego, Diana, a ver, ayúdenme, Diana, Zeus, todos los dioses del panteón de los dioses griegos. Entonces, Lidia y las mujeres que estaban ahí habían crecido adorando a esos dioses, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, Cupido, todas esas cosas, ¿no? Pero en este momento, Lidia estaba buscando al Dios verdadero, como lo demuestra su presencia en ese lugar de oración. ¿Entienden eso? Lidia adoraba a Dios. Se cree que ella era una seguidora o una prosélita judía. Y hay otra palabra rara que parece una enfermedad, que es eso de prosélitos. Los prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo. Pero una cosa aquí en rojo y bien grande, ser reconocido como judío no te da certeza de salvación, como hoy, porque tú vengas a la iglesia, si tú no has aceptado a Jesús, eso no te da certeza de salvación. Si tú eres hijo del pastor y no aceptaste a Jesús, eso no te da derecho a salvación. Si tú eres hijo de cualquiera de los líderes, sí, es como eso, ¿no? Entonces, Lucas da ese detalle de ella adoraba a Dios. Es como Cornelio, en el capítulo 10. Ella había decidido apartarse de esos ídolos griegos, de Zeus, de Hércules, todos esos dioses del panteón griego, ¿no? Ella adoraba a Dios, ella creía en Dios, pero ella no era salva. Muy importante, ¿eh? Esas personas que se acercaban al judaísmo necesitaban a Cristo como tú y como yo, para recibir la salvación por fe y no por las obras de la ley. ¿No entienden? Por eso Lidia está ahí y Dios sale a buscar a Lidia. Y aquí tengo una pregunta para participar. Dos preguntas y me gustaría que la contesten las dos, porque a veces contestamos solo una. En la conversión, cuando una persona acepta a Jesús, ¿cuál es la parte humana y cuál es la parte de Dios? Porque Lidia estaba ahí, ¿verdad? En el río. Ese día ella no fue a vender su púrpura, ese día ella no abrió la tienda. Ella dedicó ese momento para ir a orar, pero ella no era salva. ¿Cuál es la parte de Lidia? ¿Y cuál es la parte de Dios en la salvación de su alma? En que su nombre esté escrito en el libro de la vida.
qué tiene que hacer Lidia y qué hace Dios. Me gustaría que participen, porque hay mucha gente inteligente que no estoy viendo calladitos. ¿Cuál es la parte humana en la salvación? ¿Qué tengo que hacer yo? Si es que tengo que hacer algo. Sí es. ¿Y cuál es la parte de Dios? Eso, me gusta ver sonrisa porque así veo que no se duerme. Está muy tímido. Sí, no, pero al menos se sonríe. Vamos, no importa. Sí. Por aquí. Ah, sí, ¿dónde? ¡Ay, hermano! Amén, hermano, aleluya. Y la parte humana, bueno, es la parte que nos corresponde a nosotros. Dice la palabra que con la boca se confiesa para justicia, para salvación, con el corazón para justicia. Bueno, esa es una parte. A veces creemos que todo tiene que ser, o sea, dejarlo todo. Bueno, Dios me va a dar ese empleo, pero te tienes que levantar de la cama, tienes que salir, tienes que confesarte, es la parte tuya que tú tienes que hacer. Al igual que eso, yo creo en Dios, una persona X, yo creo en Dios, pero tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No hay otro camino que lleve al cielo sino por Cristo, esa es la palabra. Y esa es la parte humana, la que nosotros tenemos que hacer. Cuando en el huerto del Edén, en la creación, recuerden que no es como dicen que fue por el pecado. Nosotros tenemos que trabajar, porque si nos vamos hacia atrás, yo le di una asignación al hombre, ponerle nombre a los animales, y creo que también labrar la tierra para el pecado, ahora no recuerdo bien, pero sí estaba haciendo algo. O sea, que tenemos que buscar la parte nuestra. Y Dios, con relación a la otra, ¿cuál es la parte de Dios? Bueno, a raíz de la acción que nosotros tengamos, van a venir las bendiciones, no solamente materiales, sino también espirituales, que a veces son más importantes que las materiales, porque a veces estamos llenos de muchísimas comodidades y al final el enemigo pone cosas en nuestra mente y terminamos acabando agrediendo hasta nosotros mismos. O sea, que no hay una garantía que determine que la abundancia de comodidades, de recursos, es que lleva a la felicidad aquí en la tierra y mucho menos allá en el cielo. Porque hay estadísticas que dicen que los países con mayor tasa de suicidio son los países desarrollados, los países donde la prosperidad abunda. Entre esos están los países nórdicos. Y usted nunca va a ver, posiblemente usted nunca va a ver un país de África, por ejemplo, en el cual usted ve a una gente quitándose la vida. Es difícil. Nosotros del lado de América tenemos pegado el país más pobre de América, que Haití. Yo en mi vida entera ya, lo habrán quizás, pero pocas veces yo he visto un nacional de Haití quitándose la vida. Poco, y son personas que viven sumidas en una pobreza extrema. De manera que la parte de Dios es la que Dios pone, no porque la merezcamos, como dice Pablo, sino por gracia. Sino por gracia. Y de esta manera yo más o menos pienso que por ahí va el asunto. Amén. Eso es. Entonces hay una parte humana y una parte divina, como ha dicho el hermano. ¿Alguien más quiere añadir atornillar un poquito esa tuerca? Está gracia. Ah, está gracia. Ay, ¿por qué me pasa a mí hoy? No, pero... No, pero... Sí, que la parte, creo que como el hermano dice, es que la parte humana de nosotros es creer, y la parte divina pues es el plan de salvación de Dios, el cual es el canal que Dios tiene para vencer. Amén. Muchas gracias. Tenemos ganas de escuchar tu voz, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos dicho todo, que la parte humana es nosotros creer y aceptar
a Cristo. Y la parte de Dios es inscribirnos en el libro de la vida, darnos la vida eterna, pero para eso hay que ganarlo. Para eso hay que creer. Y si no lo aceptamos, no creemos, entonces no estamos en nada. Creer, o sea, no ganarla, sino para eso hay que creer, porque ganarla no tenemos, sí, creer. Entonces, la parte de Dios, ¿alguien más? ¿Qué puedo hacer, Rafa? Sí. Sí, porque tú le vas a poner ahí sinónimo, así que... Dale el micro a David. Micro a David Macías. Ahí yo, en lo que llega el micro, recuerdo a Jonás en el pez. Y Jonás dice, bueno, la salvación es del Señor. O sea, eso es así, ¿sí? Bueno, sumando todo lo que has dicho, pues sí, que me siento como un poquito más. No, pero ¿tú qué piensas? Ah, sí. ¿Cuál es la responsabilidad? Tú que has estudiado teología, es la responsabilidad humana y la responsabilidad divina. Yo es que estaba en eso, pero no lo leí, digo, ¿qué para qué? Pero sí que una es eso, Dios es el que te busca, ¿no? Es el que bueno, tú pones el interés y no sé, no te busca primero. Si tú respondes a eso, pues está ya en el camino. Y la parte humana, pues, es lo que hacemos todos, ¿no? Que estás haciendo ahora, es transmitir hablar, pues si ya no escucha nada de nadie, seguiría delante de las naturaleza. ¿Ves? Y ahí está el punto también diferente de todo lo que hemos atornillado. ¿Qué pasaría si Pablo se hubiera ido a Bitinia, a Misia, a Troas? Bueno, Dios le va a mandar a otro, seguramente, pero qué bueno que nosotros como siervos de Dios seamos obedientes al Espíritu Santo. Y por eso la parte de que Pablo puede comunicar, porque Pablo está ahí. Que Dios ha enviado a Pablo a buscar a esa mujer, o sea, a hablarle a esa mujer. La parte de Dios fue que Dios ejerció su poder. Él abrió su corazón y es muy importante los domingos, aquí le hablo a los que son más maduros en la fe, cuando están los predicadores predicando, que nosotros estemos orando para que Dios abra el corazón, los ojos de las personas, como dice en 2 Corintios 10. Porque Dios abre el corazón, porque siempre decía el pastor de la iglesia que yo estaba, claro, está el Espíritu Santo convenciéndote, pero está otras cosas hablándote. Pero Dios ejerce su poder y abrió el corazón de Lidia, conduciéndola al camino verdadero. Entonces estaba Dios ahí y las otras voces de Lidia tenían que desaparecer. Y lo importante es que Lidia estaba oyendo, o sea, ella fue al río, se levantó de mañana, no vendió tela, pero en ese lugar ella estaba escuchando, porque muchas veces estamos en los lugares, pero no estamos escuchando. Muy importante, ¿no? Esa era la parte humana, ella estaba escuchando. Y la otra parte es que Pablo le comunicó el mensaje a Lidia. También es una parte humana. Pablo le comunica, se sienta, habla con esas mujeres sobre la verdad de la salvación, porque aquí no puse a Lidia, pero claro, ella estaba escuchando. El sembrador sale a sembrar y hay 4 tipos de semillas, pero muchas veces hay semillas que no crecen la palabra, ¿no? Pero el sembrador tiene que salir de todas las maneras. Entonces, ¿qué aprendemos? Que la conversión es una obra de Dios. Dios es quien despierta el corazón con su gracia. Despierta, ¿sabes? Como el despertador por la mañana que te estremece. Con su gracia, Él nos despierta para que podamos ver su majestad. Y si vamos juntos a Efesios 1:19, se me olvidó ponérselo. Mira, ahí está. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el siguiente verso dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que hemos sido llamadas. Es Dios que nos abre. Nosotros no es que hacemos mucho, sino que Él deposita fe en nuestro corazón. La fe es un regalo. La fe es el vehículo, el autobús a Dios. Y es lo que Efesios dice. Sin el obrar de Dios en nosotros,
y en ti que estás oyendo, yo puedo estar aquí hablando, pero si Dios no obra en tu corazón, tú no vas a responder a su amor. Y eso ya yo lo tengo clarito. Es como una semilla que tú siembras y se la comen las hormigas. Si Dios no obra en el corazón, no hay crecimiento. Así que una buena oración por la iglesia es que Dios obre en los creyentes. Y tenemos otra pregunta para participar. Según el verso 14. Hay una frase en el verso 14 que dice, ¿no? Que ella estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? El Señor abrió el corazón de ella para que ella respondiera al mensaje de Pablo. Dice esta otra versión, ¿sí? David. Yo pienso que lo que yo es que, claro, como Pablo llegaba y esto, seguro que iban como vendidos, ¿no? Pablo no iban, eran muy elegantes, digamos. Ella, en parte sí, ¿no? Pero igual llegaban ahí hablando, y igual la mujer esta, pues lo veía y entre ellos esto charlatán, igual no le hace caso. Entonces Dios lo que la puso ahí y le puso que, pues eso, que en vez de tener el rechazo que puede tener en primera vista, pues quedarse y escuchar. Yo creo que lo que Sí, que se queda, ¿no? A veces te quedas tú mirando algo y porque lo miro y Sí, pues igual. es verdad. Porque Dios usa cosas que no podemos ver. En Juan, esa semana que Jesús muere, Juan 13, 12, ahora no tengo el verso. Después que él es ungido por María Magdalena, que ella lo unge ya, que quedan 2 o 3 días para morir, después de lo de Lázaro, a donde Jesús van los griegos. Porque tú te preguntas, ¿de dónde esa mujer le sale fe? Pero los griegos ya se habían acercado a Jesús, con Jesús en persona, años antes, años antes. Entonces, ya ella tenía esa semillita sembrada. Dios no te va a enviar generalmente donde los campos no están sembrados del Evangelio, porque Pablo y sus compañeros están en Grecia. Lo que le quiero decir que en el capítulo 12 de Juan, ya los griegos habían ido a ver a Jesús. No sé si ustedes lo han leído, léalo en casa, búsquenlo, es en el 12. Quiere decir que esta mujer, Dios le abre el corazón, porque ya había empezado una obra en Grecia. Y esa obra del Evangelio en Europa ha llegado a nosotros, y como dice David, puede ser que Dios le haya quitado esas vendas, ¿no? Dios le da fe, lo que quiere decir que Dios le abre el corazón, porque el corazón es el centro de la voluntad, de los valores, los pensamientos. Eso que nosotros somos, en realidad lo tenemos en una parte que se llama corazón. ¿Sí, el hermano Jacob? Es que ahí podemos darnos cuenta de lo que es la soberanía de Dios y cómo Dios obra. Que Dios obra de una manera tan especial que en Lidia vemos que dice que él puso una inquietud en su corazón, ¿no? Le abrió el corazón. Y eso es lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, ponerse sentir, ¿no? Para confirmar, ¿no? Porque servimos a un Dios que lo conoce todo y Él es el que confirma, ¿no? Por medio del Espíritu Santo puede dar esa convicción por que Él pone en nosotros. Amén. Lo primero que Dios nos pone es fe. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos la fe. Y la fe es el vehículo a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Entonces, esa apertura del corazón es un acto de Dios. O sea, tú no puedes abrir el corazón a nadie, ¿sí, hermano? Sí, y eso hay que retrotraerlo a las iglesias, porque es que a veces nosotros vemos una persona X que no ha conocido de Dios y a veces lo estigmatizamos cuando llega a la iglesia. Bueno, se convierte, pero al mismo tiempo esa persona tuvo una vida desorganizada, desordenada,
con muchos problemas y con conflicto inclusive con la ley. Y a veces llega a la iglesia y lo miramos por los hombros, no entendiendo que Dios es que abrió su corazón para que él tomara esa decisión, y no sabemos si ahí va a salir el futuro predicador y demás. Y claro, obviamente hay que darle un tiempo que él empiece a dar fruto, como dice la palabra. Porque si es una persona que está acostumbrada a adulto, obviamente usted no le va a dar, unas ofrendas, mucho. Pero poquito a poco, Dios, es como dice, le abrió el corazón a ella. Y así como él endureció el corazón a Faraón, entonces él es, como dice el hermano, un Dios soberano. A veces nosotros nos ponemos a cuestionar lastimosamente a Dios, pero Dios es el soberano. A veces hay cosas que nosotros entendemos, y como dice la palabra, hay caminos que para el hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Y esa es la razón. Él le abrió el corazón en este caso a ella, pero más sin embargo le endurece el corazón a Faraón, y hace muchísimas cosas también que le endurece el corazón a lo largo de la Biblia a muchísimas personas, porque el propósito de él no él quiere siempre que se haga la voluntad de él, porque al final esa es la que da alegría y da paz. Y en Isaías 2 o 3, él le dice, yo voy a mandar a los profetas, pero su corazón lo voy a cerrar. O sea, no que Dios sea malo, pero es que Dios conoce. De hecho, ya nosotros tenemos el corazón cerrado por el pecado. Y aquí es cuando yo me pongo de rodillas, digo, gracias Señor, porque tú tuviste misericordia de mí y me abriste el corazón, porque podía no abrírmelo, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Es Dios. O sea, si hoy tú tienes un poquito de fe, es porque Dios lo quiso. Porque nosotros solamente teníamos un solo final, un solo camino, muerte. Y no es que Dios sea malo, es la consecuencia del pecado. Y Él abre el corazón de Lidia, pero Él abrió su corazón y abrió mi corazón también. Porque dice en Romanos 9:16, ¿hay alguien? Sí, digo el verso, lo que llega al micrófono. No depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo que agregar algo más, recordemos que las mujeres, no empiezan a reunirse cuando Pablo y los compañeros llegan a ese lugar. Ella no se sabe cuántos tiempos llevaban reuniéndose ahí en ese lugar, a orar y a lo mejor a hablar, ¿no?, de las escrituras, ¿cierto? Y Lidia estaba ahí escuchándolas a las mujeres que se reunían ahí, pero en el momento en que Pablo empieza a hablarle, dice el texto que ella se sentó atentamente a escuchar la palabra. Y ahí, en ese momento, es como si diríamos, bueno, este es el momento que yo estaba esperando, ahora sí, ¿no? Entonces, cuando ella recibe, ¿verdad?, el evangelio de la salvación, cuando ella confiesa, no creer, antes es una oyente, es una persona que está acompañando a las demás mujeres, pero ahora al escuchar la palabra de verdad, no es que las mujeres no estuvieran hablando, compartiendo palabras de verdad, sino que necesitaba eso, ¿no? Necesitaba ese empujón, ¿no? Cuando llegó Pablo y los compañeros ahí, cuando ella se decide, bueno, ahora sí. Así que voy a retar a nuestras queridas dibujantes, cuando yo me vaya ahí, quiero un dibujo de Lidia en el río, ¿vale? ¿Qué estaba haciendo Lidia en el río? ¿Qué estaba haciendo Lidia en el río? A ver. Orando, adorar. Y cuando nosotros buscamos a Dios, Dios no es frío. Cuando tú buscas a Dios, Él se acerca, es lo que estamos viendo, ¿no? Este relato de la conversión de esta mujer y Dios abriendo el corazón, pero imagínenselo a un Dios maravillosamente santo, maravillosamente bueno, abriendo el corazón de esa mujer, ¿no? Como abrió el mío, como abrió el tuyo. Este relato nos muestra la obra de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios en la salvación. Porque como dijo el pastor, ella podía haber estado ahí hace 10 años, pero ese momento era su momento.
y tenemos que orar. ¿Cuántas personas alrededor del local estarán escuchando vídeos de YouTube del pastor, de Jacob, de David, en la página de la iglesia, en Instagram? Y están en sus casas y les falta ese empujón. Tenemos que orar para que el Señor nos muestre. ¿Quiénes son esas personas que están por ahí, que tienen fe, pero no son salvas? O sea, que tienen ese sentir que el Espíritu Santo ya empezó. Fíjense que el Espíritu Santo empezó a orar en Grecia desde Jesús, en Juan 12. Oremos para que el Señor nos muestre cuáles son esas personas en la ribera, aquí en Navarra, al lado, en la esquina, arriba, que ya están escuchando canciones cristianas, que han dejado de drogarse, que han dejado de beber alcohol, que han dejado amistades peligrosas. Oremos, que el Señor nos muestra, que nos encontremos con ellas y hagamos redes oikos. Cuando hacíamos antes evangelismo en otra iglesia que cuando yo nací, en la iglesia que yo nací, redes oikos es a las personas, a tu sobrino, a tu hermana, háblale de Cristo. El otro efecto de la salvación es que ella lleva a su familia a la fe. No se queda ella, yo soy cristiana y ya está, no. Ella es bautizada, cumple con este reglamento de es bautizada y trae su familia a la fe. Y también ayuda a los misioneros. Ahí hay un tema que no lo vamos a tratar ahora, de tú y mi casa, yo y mi casa servimos a Jehová, pero no vamos a entrar por ahí ahora porque se nos hace tarde. Pero ese es el efecto de la salvación. La salvación es como la bomba de Hiroshima, ¿es? Hiroshima. Madre mía, ¿cuánto? Sí, que tiene radiación, Hoy vine sin vocabulario, mira. Sí, eso pasa a veces. Es como cuando tú te echas un perfume, y todo el mundo te dice, uy, sí huele bien, o cuando no te echas. La salvación no es para guardársela. Tu casa, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Tus compañeros de trabajo, tus vecinos. La música que escucha, las palabras que dice. La salvación es explosiva. La salvación es como algunas comidas que cocinamos que todo el mundo se entera. ¿Verdad que sí? Pescado, por ejemplo. Tú cocinas pescado y todo el bloque va a oler a pescado. El arenque, ¿no? La bombina es un pescado muy fuerte. Y el café también. El café, cuando hacemos café, ¿no? Por la mañana que todo huele, ¿no? La salvación es así, porque la salvación no depende de mí, es de Dios. Amén. Entonces, estamos terminando, hermano. Que mañana madrugamos y todo eso. ¿Qué aprendemos de Lidia ya para acabar? ¿Quién quiere participar? ¿Qué aprendemos de Lidia? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Y cómo lo podemos aplicar? 3 preguntitas así, frases, titulares, hashtag. Lo que tú te has quedado, ¿con qué frase tú te quedas de que has aprendido hoy? A ver esos dibujitos que me van a enseñar los chavales. Sí, ¿qué aprendiste? Que Lidia fue una mujer que se interesó y escuchó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Escuchar a Dios y interesarnos cada vez más en seguir su camino. Yo le digo a las niñas, porque cuando yo fui cristiana, que empecé a la iglesia a los 7 años, adivinen que yo hacía en el estudio bíblico, apuntar y dibujar. Es una manera para ellas de aprender, nosotros no, ¿eh? Así que atentas, porque también el Señor le habla a los pequeños. Yo llegué a la iglesia a los 7 años. ¿Y quién está por aquí? ¿Sí? Casi tenemos de Lidia. Lidia. Tenemos que abrir nuestro corazón, tener el corazón abierto hacia Dios. Eso no cerramos. Eso es importante y interesante. Interesante. Amén. Yo aprendí de las personas en Filipos que ellos no se conforman. ¿Cuántas iglesias que no tienen sillas? Yo cuando le decía que cuando tenía 7 años, en mi iglesia no había ni bancos. En la iglesia no había lámpara, había vela, allá en nuestros países. ¿Cuántas iglesias hoy, en el siglo que estamos, no tienen redes sociales? No tienen local, ni siquiera tienen pastor. Y ellas siguen yendo. Sin embargo, ¿cuántas iglesias que tienen todo, la gente no viene? O sea, a mí me llama mucho la atención, ¿sí? El micro está bueno. El micro está bueno. Cuidado que estalla o cae nieve. Digo que también aprendemos de Lidia que me gusta mucho irme al lugar, ¿no? A la geografía, ¿cierto? Y al tiempo. No está en Jerusalén, no es judía.
guarden el sábado, vamos a decir, está en Europa. En Europa no se guarda el sábado, ¿verdad que no? ¿No? Entonces, ella tiene un negocio. Ella, vamos a decir, es empresaria, ¿no? Vendedora de púrpura, ¿cierto? Además que era un negocio bastante interesante, ¿no? Lucrativo, dice el hermano. Y lo que me llama la atención de ella es que ella no ocupa el sábado para ir al mercado a vender, para aprovechar que la gente sale en ese día por ahí a beberse un café o qué sé yo. Vamos a decir, hay más multitud fuera, ¿no? Hay más gente fuera mirando la ciudad, qué sé yo. Ella no aprovecha ese momento, ella se va a dedicar tiempo a escuchar la palabra del Señor. Entonces, si nosotros siendo cristianos nos preocupáramos también en eso, ¿no? Tomar en cuenta esos momentos, ¿verdad?, que le pertenecen a Dios, esos momentos que nosotros debemos de dedicarle al Señor antes de ocuparnos en las cosas que en realidad a nosotros nos convienen. Claro, a ella le convenía ir a vender. ¿A quién no le conviene ganar dinero extra? ¿Cierto? Pero ella no toma en cuenta eso, ella toma en cuenta que ella tiene una necesidad y ella andaba buscando adorar a otro Dios que no sea el Dios que ellos estaban dispuestos a adorar, ¿no? Entonces, yo aprendo de eso de ella, que ella tenía más valor para ella sentarse allí para nosotros sería perder el tiempo, para ella era que no tenía, todos los sábados, perdón, ellos iban, pero que no había alguien que le enseñara así como, o sea, es que si tú te pones a meditar, era encomiable, como dice el pastor. Perdón que te interrumpí. Otra pregunta, si tú hubieras estado en Filipos, esos sábados, y no hay sinagoga, ¿qué tú hubieras hecho? Hombre o mujer. Vale, ahí estamos en Filipos con nuestros trajes, David, Jacob, Tania, todos estamos en Filipos. Allá, en ese siglo, pero que no hay sinagoga, ¿para qué yo voy a ir? ¿Qué habías hecho tú? ¿Eh? O sea, tú, la pregunta, es sábado, y en el río Ebro se reúnen ahí unos a orar, pero tú eres judía, yo no soy judía, tú eres judío, tú no eres judío. Bueno, no es una sinagoga judía establecida. ¿Qué harías tú? No hay una sinagoga judía. Vale, me gusta esta religión, pero no es una iglesia grande. O sea, ¿qué tú hubieras hecho tú cada sábado en Filipos? Si tú vivieras en Filipos y tú sabes que no hay una sinagoga, o sea, no hay un lugar formal de adoración a ese Dios o a tu Dios si eres judío, ¿qué tú hubieras hecho? ¿Te quedabas en casa o hubieras ido al río? Eso, espera que te ponemos el micro para los hermanos que están en Zoom. Y me gustaría saber los hermanos que están en Zoom que me lo han hecho y me lo pasas a Tania también. Bueno, siendo sincero ante esta pregunta, en la circunstancia y yéndome a aquel tiempo, o que fuera ahora, es que no le iba a dar mucha importancia. No, siendo realista, eran mujeres que estaban allí en el río. No había algo específico. Eran 2 o 3 personas que estaban con un mismo ideal y un mismo sentido. A menos que sea que Dios me lo haya puesto de corazón para ir como Pablo. Pero siendo sincero, yo no le iba a dar importancia de ello. Tania, venga, para que escuchen los hermanos gracias hermano por participar, Tania. Pues nada, yo cuando voy a ir todos los días por la mañana hablando con Dios, estando sola. Porque entre semana no hay nadie que te acompañe, ¿verdad? Voy sola. Es que no hay gente en esta ciudad. Todo el mundo trabaja 6 días a la semana. Yo trabajo 5 en casa, cuidando niños, niñera. Gracias. Y me voy al trabajo 6 días en casa, cerrado. Tengo que ir al río y rezar y hablar con Dios. Sí, encomiable. Imaginándome que estoy en la playa, pero no estoy en la playa.
David. David. Dios mío. Supongo que también buscaría, lo que va siendo solo mujeres, no sé qué pasaría, ¿no? Que no tengo tanta imaginación. Pero, claro, por todo lo que sea ahora, imaginarme en un sitio donde no hay ni deportivos, que va a costar arriba, ¿no? Ni micrófono. Ni micrófono ni el Zoom. Yo estaba pensando, me pongo el Zoom ese, no hay. No, pero sí que cuando vas a un sitio buscas lo que hay afín a ti, ¿no? Pues al fin y al cabo, si solo encuentras eso, pues yo creo que al final terminas en ahí. Porque ahora yo vengo a Tudela, no hay iglesia, digo, bueno, voy a Pamplona, cojo el coche en un rato, o me voy aquí al lado, si está aquí al lado. Pero allí me dicen, sí, el que está allí tiene, y todos son 7 horas andando. ¿No? Camello o en burro, no se sabe. Y como tampoco hay tele, tampoco hay, o sea, es que ahí lo que tienes que buscar es estar con los que, o con los tuyos, por decirlo así. Creo que al final acaba ya estando allí. Y haciendo, pues yo que sé, pensar que si llego yo me meto en medio, me gana uno, pues yo que sé, y otro. Solo hace falta que vaya un hombre para que vaya. Sí, y sin embargo, solo había mujeres. Pero Jesús le dice a la mujer samaritana, mira, llegará el momento que no va a ser en este monte ni en otro monte que adorarán a Dios. Se está cumpliendo eso. En esa ciudad hay mujeres adorando a Dios. Y al de Lidia aprendemos que a pesar de estar manejando sus negocios, ese día lo dejaba todo y se reunía con otras mujeres a adorar a Dios. En ese caso con otras mujeres porque pues, los hombres no se animaban o les daba vergüenza, o no sabemos, o por la religión no iban, ¿no? Cuando el apóstol Pablo explica la Biblia, aprendo que ya estaba atenta. Y muchas veces, estoy en la iglesia, tenemos que estar atentos a cuando Dios nos habla, como ella. En cuanto creyó, Lidia pidió ser bautizada. O sea, no, hay que avanzar. No nos podemos quedar en el nivel 1. En el Evangelio hay como niveles. Y yo recuerdo un tiempo que yo no podía ni leer Apocalipsis. Yo empecé el Evangelio, aprendí a leer la Biblia. Pero saben que yo no lo entendía. Ahora ya el Señor me ha ido iluminando con su espíritu. No importa si estás en el 1. Aspira a llegar al nivel 10. Ella creyó, estaba atenta y se bautizó. O sea, tenemos que crecer, ¿no? Lidia no ocultó su conversión. Inmediatamente ella se preocupó por la salvación de su familia. O sea, ella no se quedó cristiana de la secreta, como en la película. No, ella a su familia le involucra. Lidia también es un ejemplo de generosidad. Ella amparó en su casa a 4 desconocidos, porque nosotros lo decimos así, pero como dijo Jacob, siendo realista, en tu casa tú vas a meter a 4 desconocidos. Era una mujer muy generosa. Es difícil. Muy generosa. Tiene Dios que hacer la obra. Sí, pero cuando Dios empieza una obra, la hace completa y por eso el Evangelio se pudo extender. ¿Qué hemos aprendido? Que Dios cumple su plan en sus hijos. En Pablo, en Lidia, en Filipos, en Tudela, en ti y en mí. Dios cumplirá sus planes, sus propósitos en el mundo entero. Amén. Aprendemos que Dios guía a sus siervos a los corazones que le buscan. Así que tenemos que orar que Dios nos guíe mañana. Guíame a una persona que tiene pensamientos oscuros, para no decirlo porque hay niños aquí. Guíame a una persona que te está buscando. Oremos y el Señor nos guiará porque Él es el dueño de la iglesia, ¿no? Sobre el hambre de Dios, aprendemos esa hambre que tenían esa gente en Filipos, mujeres. Los creyentes en Filipos buscaron formas de estar en comunión con Dios. En el río, si llovía, si no llovía, si el río estaba crecido, a la intemperie, en el río. Cuando hay necesidad de buscar a Dios, las realidades del entorno son una excusa. Ay, yo no voy porque cayó nieve. Ay, hace mucho calor. Son excusas. Ellos no pusieron excusas, no tenían sinagogas. Y algún día le tenemos que dar cuenta a Dios porque a veces ponemos excusas. A veces realidades personales. Por ejemplo, yo vengo de una familia, ¿cómo se llama? Mixta. Y uno de mis padres no iba a la iglesia. Y si no se podía ir a la iglesia, no se iba porque, claro, hay una autoridad.
Pero eso no es una excusa, eso es otra cosa. Pero si tú no tienes nada que te lo prohíba, porque hay personas, impedimentos personales, matrimoniales, enfermedades, pero ¿cuántas personas no tienen ningún impedimento y no buscan a Dios? Aprendemos que no importa el lugar donde tú te encuentres, donde tú decides buscar el rostro de Dios, allí estará el Señor. El asunto es decidir buscar a Dios. Lidia y esas mujeres, que no nos dice cuántas, decidieron buscar a Dios de todo el corazón y Dios las encontró. Y para pensar, ¿cuál es el efecto de las palabras de Dios en mi corazón? O sea, cuando están hablando, yo estoy atenta. ¿Qué efecto produce en mí la palabra de Dios? ¿Me conmueve? ¿Paso? Eso es algo que tenemos que pensar personal, ¿no? ¿Cómo yo respondo a la palabra de Dios? ¿Me interesa? ¿Me aburre? Es algo que tenemos que pensar. Y otra cosa, ¿has agradecido a Dios por abrir tu corazón? Porque tenemos que agradecer a Dios que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. No fue porque yo vine a los 7 años y mira qué bueno, no. Él quiso escribir mi nombre en el libro de la vida y me buscó, me tiró con cuerdas de amor. Y a ti que escuchas, a los que están en sus casas y a los que van a escuchar luego, el Señor nos busca. Y si tú le buscas, Él no te ignora ni te deja en visto. Él va a tu encuentro. Así que gracias, hermanos. Prepárense para los otros personajes de este capítulo. Y si en casa quieren leer el libro de Filipenses, es el mejor momento porque estamos en Filipos. Gracias.